Han pasado 1000 días desde que Rusia invadió Ucrania, más de 143 semanas de guerra, y ahora la palabra nuclear vuelve a estar en boca de todos. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Quizás porque si algo no te funciona, después de casi 3 años que llevamos, ¿por qué no intentar algo completamente destructivo? Pero, seamos serios, ¿realmente crees que Rusia podría hacer algo tan extremo? ¿O solo están jugando su carta del miedo? Ah, joder, es que esa es la pregunta del millón. Pero antes de responderla, os vamos a contar en 3 minutos la situación de los frentes y las nuevas o no tan nuevas amenazas rusas. Vamos con ello. La situación en los frentes de batalla. Vamos con los frentes activos. En el sur, en Charkov está siendo clave para Rusia, con las tropas acercándose a punto de cerrar una pinza estratégica, pero ¿a estas alturas de la guerra realmente son tan importantes a nivel estratégico estos pueblos? Pues a estas alturas pienso que no tanto. A ver, incluso los mismos ucranianos parecen que están más preocupados por reagruparse que por mantener estas zonas. Hmm, Y hmm. lanzo la pregunta, ¿no? ¿Qué pasará si Rusia logra rodear estas unidades ucranianas? Porque me recuerda a Mariupol y se podría volver a repetir recordando lo de Mariupol. Veremos, pero tampoco podemos pasar por alto Kupiansk, porque allí Rusia logró dividir una bolsa de soldados ucranianos al este, pero sus avances en la ciudad han sido repelidos como está siendo habitual, ¿no? En fuerte resistencia por parte de Ucrania en las ciudades, combate calle a calle, edificio a edificio, ahí van aguantando bien. De hecho, ¿habéis visto todas estas imágenes que está viendo en redes sociales sobre captura de soldados ucranianos, rusos, perdón? Yo por mi parte sí lo he visto y no solamente lo vi, me pregunto cuántas de esas imágenes llegarán a la tele de Rusia. Hago un spoiler, ¿no? Probablemente ninguna. Fuera bromas. ¿Qué hay de Chasis Yar? Porque ahí las cosas no parecen nada buenas para Ucrania. Hay mucho meme con Putin, parece que vive una realidad paralela. En Chasiv ya al final el control está al 70-30, ¿no? A favor de Ucrania, pero sí es cierto que si Rusia consiguiera tomar la ciudad, sería un potencial avance hacia Sloviansk y Kramatorsk, y por lo tanto sería un enorme golpe para Ucrania. Es importante esto que acabas de comentar de Loviansk y Kramatorsk, porque, joder, abre la veda a llevarte más ciudades por delante. Es Mm, importante eso. mm. Y bueno, otra coña más. Otro capítulo de avance lento pero seguro, patrocinado por Moscú. No te sé la ironía ahí. Sobre todo seguro. Vale, vamos con Kursk. Punto caliente, más caliente que la comunión de Charmander, donde el bastión de Sudzha sigue bajo control ucraniano, a pesar de las ofensivas rusas con paracaidistas y marines de élite. ¿Qué te está diciendo esto? Pues me está diciendo que las cosas no van nada bien para la gente de Moscú. Si tiene que recurrir Putin a tropas de élite y aún así fracasan, pues la urgencia y la desesperación son claras, no, lo siguiente. Hmm. Es curioso cómo desde el principio también hubo una parte desde dentro de Ucrania que había cuestionado muchísimo la operación, ¿no? Nosotros al final creemos que lo difícil y lo prioritario era establecer un punto de apoyo permanente por parte de Ucrania en Kursk y lo han conseguido, ¿no? Yo creo que sí, pero parece que ha podido valer la pena al final, mientras Ucrania mantenga su bandera clavada en territorio ruso, no habrá negociaciones para un alto el fuego y cualquier intento costará muy caro a Rusia. Totalmente, al final nunca van a ceder a perder territorio. Pero ahí está la clave, el mantener esa picadora de carne funcionando. Rusia sigue destinando más y más recursos y soldados, incluso norcoreanos, que ya hemos visto reportes de estos últimos en territorio ucraniano, con lo cual ya estamos hablando de que otro país ha invadido Ucrania. Que cuidado con eso, se está pasando por alto, pero por lo menos simbólicamente es importante. Y mientras que Ucrania solo necesita mantener esa picadora de carne engrasada, ¿no? Por supuesto, no es gratis. A los ucranianos no está siendo gratis, no es que sea un paseo, no nos malinterpretéis. Pero imagínate cómo se debe sentir Putin viendo esto, ¿no? Sí, totalmente. Y antes de responder a esta pregunta, Ucrania tiene desplegadas las tropas mejor preparadas. Recordemos, lo mejor de lo mejor de Ucrania está allí, en Kursk. ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Con respecto a la pregunta, bueno, es una operación que va a durar 3 días, irónicamente. Ahora es un desastre que sigue sumando bajas y más bajas. Y bueno, y más vergüenza.
Pero Dani, al final, ¿qué tanto tiempo le queda a Rusia para revertir esta situación? Pues la verdad es que poco tiempo. Probablemente menos de lo que la gente se cree, porque en enero toma juramento la administración Trump y esto puede cambiar las reglas del juego, porque mucha gente está asumiendo que son para perjudicar a Ucrania, pero ¿y si no, no? ¿Qué pasaría? Pero al final lo más impactante no ha ocurrido ni en Kursk ni en Chasiv Yar, ¿verdad? Eso es, lo más relevante ocurrió fuera de los frentes. Misiles de largo alcance y la respuesta de Rusia. Estados Unidos autorizó el uso de misiles ATACMS y Storm Shadows en territorio ruso. Importante recordar esto. Y Ucrania no tardó nada en atacar depósitos de Mirangs. Por otro lado, para que no digáis que solo vamos con un lado, en cuanto a los misiles balísticos rusos, entre los días 1000 y 1003 de la guerra, ha ocurrido un evento clave, que es el lanzamiento de un misil de alcance intermedio por parte de Rusia el 19 de noviembre. No era, en un principio, parecía ser un ICBM, como decía, alegaba la Fuerza de Defensa ucraniana, pero ha sido al final una versión modificada del RS-26 Rubies de baja precisión. Eso es. Y aunque este misil llevaba más o menos en torno a 36 pequeñas ojivas diseñadas para causar un daño en un área extensa, más parecidas a una ojiva de racimo, diría yo. Lo interesante es que fue lanzado a corta distancia, ¿no? Lo que sugiere que la intención de Rusia era más bien mediática mmm, que estratégica. Entonces, aunque con un costo de 50 millones de dólares que cuesta cada uno de estos troncos gigantes, uno se pregunta si realmente vale la pena usarlo para un impacto meramente simbólico. Hmm. Realmente es parte de un contexto más amplio, ¿no? Como ha querido dejarnos ver Putin, que ha sido una represalia al lanzamiento de los Storm Shadows, am, porque al final es una muestra de decir, nosotros no estamos atrás, no hemos utilizado ese tipo de armas hasta ahora, pero podemos de sobra, así que cuidadito, ¿no? Replantearos la estrategia. Y lo cierto es que la administración de Estados Unidos ha alertado a Moscú sobre un posible cambio en su política de armas, por ejemplo, con los ATACMS, lo que claramente a Rusia no le ha sentado nada bien. Claro, y bueno, como siempre Rusia respondió con propaganda, ¿no? Alegando que el ataque ucraniano había fallado. Aunque los vídeos ucranianos mostraron claramente múltiples impactos, parece que los rusos se están quedando sin excusas plausibles. Al final, todo forma parte de la muestra de desgaste en Rusia, ya que está recurriendo a misiles tan caros con una efectividad tan limitada, en lugar de aplicar estrategias más convencionales que pudieran causar más daño. Al final, no, al final lo que demuestras es que, primero, tienes preocupación, segundo, tienes prisa y que estás buscando desesperadamente algo que pueda cambiar la narrativa, ¿no? O el contexto global. Eso es. Em, como mismamente dice él, ¿no? Es esto cruzar otra línea roja, ¿no? Joder, Una de las múltiples. si o sea, hay muchas líneas rojas que pone el señor Putin. Habrá que hacer un mapa con las líneas rojas. Tienes, tienes razón, pero a ver, la nueva respuesta rusa es interesante. Modificaron su doctrina nuclear, ¿vale? Ahora, cualquier ataque respaldado por una potencia nuclear se considera agresión conjunta. Entonces, ¿crees que sea de verdad una amenaza real o es un farol gigantesco? Al final parece que Putin es como Marx, ¿no? Yo tengo unas líneas rojas, pero si no te gusta las cambio. Eso Y es. tengo otras. Al final se trata de generar miedo para frenar ese tipo de ayuda occidental, ¿no? Pues sabemos que hay división de opiniones en una parte de Occidente, por supuesto, y Putin sabe que funciona. Pero bueno, si cambiamos de lado, ¿no? En contraposición, si generamos ese tipo de amenazas, ¿crees que podríamos ver a los Taurus en acción con el permiso de Alemania? Pues no lo sé. Pero, ¿qué pasa si Rusia realmente decide usar armas nucleares? Esa es la pregunta bomba que lanzo. ¿Y cuál sería, ¿no? ¿Qué sería lo primero que ocurriría? Porque vamos aquí a ponernos en un escenario extraño. ¿Qué pasaría si Rusia utilizase armas nucleares? Entonces, depende del tipo de bomba. Si son estratégicas, hablamos de ciudades enteras devastadas. Pero eso sería básicamente un suicidio para Putin. Y mucha gente dirá, ¿por qué? ¿Por qué de todo esto? Porque la respuesta de la OTAN sería tremendamente superior a la de Rusia. Mm.
Exacto. ¿Y qué pasaría con las armas nucleares tácticas? ¿Crees que podrían ser más probables dentro de un escenario que realmente es improbable? Joder, sí, pero más al no. Porque, ¿por qué digo esto? Porque estas armas necesitarían usarse en cantidades grandes para cambiar algo en el campo de batalla. Además, hay que recordar que la contaminación radiactiva sería como dispararte en el pie y decir, o sea, preguntarte después que por qué cogías. Es que es un poco... Total. De hecho, podríamos ver. Imagínate ver lo mismo que les pasó a los alemanes en la Primera Guerra Mundial con el gas, Sí. que te cambia el viento de dirección y te llega a tirar reacción, pero esta vez con redes sociales para, para mostrarlo. Imagínate. Eso es. Bueno, Rusia tiene el arsenal de nuclear más grande del mundo, recordad, con 6.000 ojivas. Pero lanzo la pregunta de que mucha gente compartía conmigo, de cuántas de estas ojivas son realmente funcionales. Pues mira, si la calidad es igual que lo que parece ser el resto de armamentos, sinceramente, pocas. Porque lo que tenemos claro es que Estados Unidos invierte mucho más en Sí, mantenimiento y en modernización de este armamento, ¿no? Además, la OTAN en conjunto supera ampliamente a Rusia en capacidad y en tecnología y diría que incluso en inteligencia. Entonces, es más ruido encima de la mesa, ¿no? sí, además no recordar que incluso solamente Europa, como quitando a Estados Unidos, incluso mejora ampliamente a Rusia en muchas capacidades militares. Eso hay que recordarlo. Eh, Como respondiendo un poco al ruido, pues sí. Aunque hablando de ruido, los bombardeos rusos sobre infraestructura ucraniana siguen siendo una estrategia no favorita para ellos. Y cambiando un poco el tema, pues ya estamos en invierno, hay que hacer esta pregunta. ¿Qué crees que este invierno va a ser más severo o diferente al resto de años? El duro invierno en Ucrania. ¿Cuál es la estrategia de Rusia? Pues no tiene pinta, la verdad. Rusia sigue jugando a su deporte favorito, el cual es atacar plantas de energía y estaciones eléctricas civiles, buscando debilitar ese apoyo civil, ¿no? Y esa moral civil. Ejemplo reciente, lo tenéis, es el bombardeo de la planta térmica en Kurakovo. Eso es. Y este tipo de ataques no solo afecta a la infraestructura vital, sino que también crea más caos en medio de un invierno que, como bien sabéis, es muy severo en el este de Europa. Lo que Rusia busca al final es agotar a Ucrania, de una forma u otra, especialmente en lo que se refiere a la energía y a la capacidad de su gente para resistir. Mm, Totalmente. Al final, el pueblo ucraniano resiste bajo condiciones extremas por casi 3 años, pero hay un riesgo muy grande que aquí es que este tipo de ataques, que recordemos que en su mayoría son contra civiles, no contra militares, eh, fomentan la unidad entre la población, ¿no? Cuando ves que tu territorio es bombardeado de forma sistemática, lo que te dan ganas es de unirte, ¿no? Y rebelarte. Y hay mucha resistencia. Es, por poner un ejemplo, como se vio en Polonia, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, cuando se vieron Sí, abandonados y que no venía nadie a ayudarles, y se unieron todos hasta el final, ¿no? Independientemente de las consecuencias. sí, es un buen ejemplo el de Polonia. Totalmente de acuerdo, y mientras más tiempo pasen atacando de esta manera, cometiendo crímenes de guerra, más difícil será para Rusia ganar el apoyo internacional o incluso conseguir alguna clase de alto el fuego. Es que Rusia sigue jugando la carta de desgaste, pero es que cada día que pierde más recursos y más recursos, en grandes cantidades. Y Ucrania, por su parte, sigue afinando su estrategia para mantener la resistencia viva. ¿Y a qué llamo yo resistencia viva? A los partisanos, que es lo que estábamos comentando con respecto a Polonia. Mm. Y ahí está el dilema al final. Tienes, por un lado, una Rusia que amenaza con lo nuclear mientras su economía se está destruyendo. O una Ucrania que sigue resistiendo a pesar de pagar un precio altísimo. ¿Cómo ves que esto va a terminar? Complicado, la verdad, complicado, pero hay algo que, Muy hay algo que complicado. es muy seguro. Dos cosas, de hecho. Una, que la guerra tiene que acabar el año que viene si Rusia no quiere hundirse del todo. Y segundo, que Putin creía que esto iba a ser una operación muy rápida y la realidad le sigue demostrando lo contrario. Totalmente. Ahora os toca a vosotros opinar. ¿Creéis que estas amenazas nucleares son reales o es puro teatro? Por cierto, importante, ¿qué pasará si de repente Estados Unidos deja de apoyar a Ucrania?
esa gran pregunta la vamos a intentar analizar en el siguiente vídeo. Así que recordad suscribiros, darle a la campanita para no perderte ningún vídeo. Muchísimas gracias por vernos.